¿Qué tal? Bienvenidos a una actividad más de la sección Diálogos de la Industria, un apartado que tiene la plataforma Fil Negocios que desarrollamos este año para la edición especial de la feria. Y bueno, tiene el propósito de tener a participantes de la industria editorial, a actores de la industria, para hablar sobre diferentes tópicos relacionados principalmente con la crisis que ha provocado la pandemia COVID-19 y cómo ha repercutido a nuestra industria, la industria editorial. Aquí tenemos, bueno, con mucha alegría recibimos a Alejandro Barahona de Panoplia de Libros de España y a Sergio Escobar de la Dirigencia de Colombia, quienes los hemos invitado a participar en la actividad Acuerdos, Compras y Distribución de Libros en Tiempos de Crisis. Y bueno, este es un tema que vaya temazo que nos tocó a nosotros estar en esta actividad. Si bien la industria editorial en español es muy potente y muy grande, representa un mercado enorme y tiene ciertas particularidades, pues también tiene varios talones de Aquiles, ¿no? Varios puntos de inflexión donde la industria coge un poco. Y uno de los que me atrevería a decir como más fuertes y que siempre estamos tratando de buscar solución es a la distribución de libros, a la distribución de contenido, a hacer que los libros puedan viajar en un territorio tan enorme como el hispanoparlante. Tenemos un mercado enorme en un territorio 3 veces más enorme. Entonces, siempre el tema de distribución ha sido pues bastante difícil, es bastante complicado a veces tener en México libros de Colombia, libros de Chile, en Argentina, que puedan tener algún libro de Guatemala. Entre nuestros países, pues siempre ha habido esta cosa de que la presencia del contenido pues es a veces complicada. Y muchas veces la distribución pues suele ser paliada o ayudada gracias a la participación de los profesionales en ferias de libro, en festivales literarios, en encuentros de la industria. Y este año no tuvimos esa parte, que es uno de los motores más potentes de la industria. Y por otro lado, también tuvimos las restricciones de la pandemia, la época en la que estuvimos confinados, donde las librerías estuvieron cerradas. Entonces, bueno, los hemos invitado a charlar sobre este tema y bueno, vamos a comenzar con una pequeña presentación que va a hacer cada uno para que nos hablen de quiénes son, de dónde viene la empresa a la que representan, cuáles son los objetivos que tienen, las características de lo que hacen, para después comenzar con el diálogo. Si les parece bien, comenzamos contigo, Alejandro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí en España. Buenos días allí en México. Bueno, yo soy Alejandro Barahona, director general de Panoplia de Libros, que es una empresa que tiene casi 20 años ya trabajando en España y nace un poco como por esa necesidad de la que hablabas ahora, Rubén, de una mayor presencia de libros en los diferentes países de habla hispana, de libros españoles editados en España en este caso. Eh, por allá, cuando empezamos en su día, no era tan sencillo como ahora. Si ahora es difícil la distribución, podéis imaginar cómo era entonces. Entonces Panoplia nace un poco como una pata de apoyo para esas editoriales independientes, pequeñitas, que no tienen una estructura lo suficientemente grande como para encargarse ellos de su propia distribución y de todos los problemas y trabajo que eso conlleva. Entonces, Panoplia nace un poco para facilitar a estas pequeñas editoriales el movimiento de sus libros en los diferentes países de Hispanoamérica. Poco a poco fuimos vendiendo también en otros países donde el mercado del libro en español empezó a despertar interés a raíz también de la diáspora un poco
de españoles en el resto de países de Europa y también de latinoamericanos, que también viven muchos ahora por aquí, por Europa, pues hay una mayor demanda también de libros editados en español, y eso hace que Panoplia también empiece a trabajar en esos mercados, incluso en China, en Israel y así. Pero bueno, nuestra función principal es esa, es la de facilitar al pequeño editor español que sus libros lleguen a países y a lectores que de otra manera quizás no podrían llegar o sería mucho más complicado que llegue. En cuanto a mí, bueno, yo empecé en el sector directamente en esta empresa. Comencé haciendo un trabajo muy logístico, muy de almacén, apoyando en las operaciones y en la pura logística. Y, y a base de ese contacto constante con los libros, pues al final, casi a la fuerza, acabas adquiriendo un conocimiento vasto del mercado editorial español, y eso me dio la posibilidad de adquirir ese conocimiento de todo el sector aquí en España y facilitarme a la hora de arrancarme a la parte más comercial. Y ahí salté al área comercial y bueno, después de unos años y tras el fallecimiento del fundador de Panoplia hace 3 años, me eligieron para seguir con este proyecto, que seguimos con la misma ilusión que cuando empezamos, la verdad. Muy bien, pues muy interesante. Yo ahorita voy a retomar algunas de las cositas que nos has contado, que me parece bastante, pues ahí que tenemos mucho para dónde escarbarle. Vamos ahora contigo, Sergio, que nos cuentes cómo nace la diligencia, cómo te involucras tú en el mundo del libro y, bueno, cuál es el objetivo principal o las características del proyecto de distribución que tienen ustedes. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para la hora que vean este video. Nada, yo comienzo por mí. Yo comencé en el 2011 con una editorial independiente que se llama Laguna Libros. Eh, Empecé a ser su agente comercial en el en el territorio colombiano. Era una editorial muy pequeña, y en todo este trabajo comercial que tuve con Laguna Libros durante 2 años, logré como consolidar una red de librerías como muy importante, pero también una red de aliados, de colegas, pues como muy interesante. Con estos colegas que tuve relaciones y que tuvimos como muy buen entendimiento, llegamos como a la conclusión de este cuello de botella que de pronto decías, que era que la distribución es el problema de siempre, ¿no? Entonces decido hacerme a un lado de Laguna Libros, y junto con Laguna Libros y otras 6 editoriales más, en un proyecto como de economía colaborativa, decidimos montar este proyecto que se encargaba, o sea, como el norte, el plan inicial era convertirnos en una distribuidora autosuficiente, que lograra solucionar dos problemas fundamentales, que es la distribución y lo administrativo contable de las editoriales. Para llegar a librerías, les quitáramos un peso administrativo también de tener muchos proveedores. Entonces éramos como una solución de lado y lado. O sea, solucionábamos lo administrativo de un lado, lo administrativo del otro, y generábamos como un canal de logística y de comunicación como muy eficiente. Empezamos 7 editoriales. En este momento, afortunadamente, ya representamos 19 sellos independientes colombianos y 2 museos de arte, que, digamos, yo de profesión soy artista plástico, entonces tengo como cierta cercanía y afinidad como con el mundo del arte. Entonces representamos como los trabajos editoriales que hacen los 2 museos de arte más importantes de Colombia, que es el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Museo de Arte Moderno de Bogotá.
Esa es como nuestra tarea y nuestra visión, siempre encargándonos de solucionarle la vida a los creativos, que son los editores, metiéndonos la mano en el en la parte fea del negocio, no sé si pueda llamarlo feo, pero sí es un poco el trabajo engorroso, que son los números, son las cuentas, son el cobrar, que eso no es un escenario divertido para un editor, que debería estar es creando y buscando nuevos talentos y nuevos escritores y nuevas escritoras. Entonces, nada, llegamos como a eso, a solucionar problemas, a encaminar como todo un proceso de autosostenibilidad. Y bueno, ya llevamos 6 años en este trabajo, hemos sido también ejemplo para otras editoriales que nosotros, digamos, no pudimos recibir en la distribuidora y se han animado también a unirse, porque, digamos, somos un ejemplo de economía colaborativa y de alianza muy adecuado. No tenemos, digamos, ningún afán pues, de ser la distribuidora más grande de América Latina, ni nada así. O sea, lo que nos interesa es ser una distribuidora que sea eficiente en sus tareas logísticas y muy honesta y muy sensata con sus clientes editores. Muy bien, buenísimo. Pues sí, son dos proyectos muy diferentes que tienen particularidades que cubren necesidades muy específicas y bueno, ahora vamos a empezar a deshebrar la información. Me gustaría retomar algo que dijo Alejandro que me parece muy interesante, el tema de que se empezaron a abrir hacia otros mercados, hacia otro tipo de consumidor al momento que se dan cuenta que esta diáspora no existe de la gente que migra y así. En ese sentido me gustaría saber para Panoplia de Libros, ¿qué representa el mercado del libro en español en Estados Unidos, teniendo una población hispanoparlante tan grande? Y si ustedes tienen alguna traza de intercambio comercial con algún tipo de, ya sea bibliotecarios, ya sea libreros, si han permeado en este mercado que representa, bueno, varios millones de hispanoparlantes viviendo con nuestros vecinos del norte. Pues lo cierto es que a pesar de ese gran volumen de hispanohablantes, cada vez mayor en Estados Unidos, eh, en términos de mercado no están igual traducidos. De hecho, los últimos años hemos notado que incluso la venta de literatura, o sea, porque sí que hay mucha venta de libro infantil, de libro álbum, a estas bibliotecarias que mencionas y hay mucho distribuidor muy interesado en el libro infantil, pero en los últimos años sí que hemos notado que hay falta de una buena curaduría, digamos, de una literatura independiente en Estados Unidos, a pesar de ese crecimiento de hispanohablantes en el país. Entonces, nuestro mercado en Estados Unidos, a pesar de que es un buen mercado, porque bueno, las complicaciones para los cobros, para el tema de aduanas, todo ese tipo de cosas, es un mercado muy sencillo para el exportador español, digamos, porque no hay tanto problema como puede haber en otros lugares. Pero el volumen de ventas no es todo lo grande que podría eh, tiene un potencial mayor del que se está explotando. Eh, entonces, bueno, para nosotros no voy a decir residual, como sí puede ser las ventas que hacemos a otros países de la Unión Europea, eh, pero sí no es uno de los mercados más potentes para edición independiente. Sí es un buen mercado, insisto, para libro álbum, libro infantil y demás, pero para edición independiente, que es donde Panoplia está especializado, no es un gran mercado ahora mismo. Los Ok. volúmenes de venta no son muy grandes. Uh-huh. Y por otro lado, me gustaría ver la experiencia, bueno, si hay algo que se sabe un poco
es que entrar al mercado español es bastante difícil. A mí me gustaría ver la experiencia. Y es difícil porque la distancia es grande, las barreras comerciales son bastantes. Estamos acostumbrados culturalmente desde Latinoamérica a consumir más que a exportar. Me gustaría saber si en ese sentido, Sergio, con la dirigencia, ha tenido ¿cuál es la experiencia que ha sido para poder llevar los libros que ustedes distribuyen hacia España? Bueno, en ese sentido de exportación, nosotros siempre por delante mandamos ese el mensaje de generar puentes buscando coediciones entre nuestros clientes y editoriales locales. Este tema de mover libros entre países para nosotros y para los tirajes que sacan las editoriales colombianas es muy complejo porque no son tirajes tan altos y digamos, es mandar una mercancía que uno sabe que se puede mover mejor en nuestro territorio y explorar allá es muy complicado. Sí hemos hecho unos cuantos experimentos en España, principalmente en Madrid y Barcelona. Hemos llegado a algunas librerías, Librería Central, en Barcelona está La Tapeinada, eh, y han tenido muy buena acogida, pero no es un mercado, digamos, muy grande. También tenemos la dificultad que nuestros clientes más grandes eh, ya tienen otros editoriales los derechos de sus libros en España y somos muy respetuosos del tema de territorio. Entonces ahí perdemos mucha, digamos, como nuestros productos que son punta de lanza, por así decirlos, no pueden entrar allá por tema de derechos. Entonces nos toca como con una variedad que no, son de autores no tan conocidos. Entonces toca hacer todo este mercadeo de hacer conocer a los escritores. Entonces, como les dije yo, nosotros, nuestro mercado de exportación fuerte, digamos, en América, vendría siendo Chile y Ecuador y Perú, que son lugares donde tenemos derechos de territorio, donde el público podría considerarse muy similar al colombiano, donde ellos tienen una necesidad grande de cierta literatura que sus editoriales locales no producen, y allá sí la logramos. En España sí creo que el mercado está muy copado y logramos es tratar de, pues buscamos es tratar de que nuestras editoriales hagan coediciones con editoriales independientes locales, que eso sí nos ha funcionado mucho, o la venta de derechos también nos ha funcionado muy bien. Entonces, la diligencia también hace funciones de agencia, es decir, tiende puentes para el intercambio de derechos de autor. Eso es lo que siempre buscamos. O sea, nosotros tratamos de cuando viajamos a una feria internacional, llámese FIL de Guadalajara, Zócalo, ferias en Chile o en España, siempre nos sentamos con otras editoriales pares y les mostramos su catálogo tratando de cautivar ese mensaje de coedición. Para nosotros, digamos, también buscar que nos den derechos para que las editoriales colombianas los publiquen y podamos distribuir en Colombia. Eso es como lo más sensato porque a veces en este tema de exportaciones el dinero se lo terminan quedando todas estas empresas transportadoras y todos los bancos. Entonces, para nosotros es mucho más divertido cuando se dan coediciones porque el sello viaja y el autor viaja, y la obra ronda por el otro país sin necesidad de pagar aduanamientos, pagarles a un banco para unas regalías y todo este tema. Entonces sí tratamos de ser como unas especies de agentes, respetando mucho la labor de la gente, no somos un agente y no manejamos muy bien ese tema, pero siento que me defiendo, soy un todero en todos esos temas y así funcionamos un poco. Buenísimo. Y bueno, ahora me gustaría entrar a la cosa ruda de la mesa, que es el tópico principal. ¿Qué fue lo que pasó para ustedes desde sus barreras en esta temporada, ya casi 9 meses de crisis, de encierro, de particularidades que no nos han permitido funcionar normalmente?
y que, bueno, prácticamente ningún encuentro grande de la industria se ha podido dar de manera presencial. Y sabemos que una de las particularidades que tiene la industria editorial es pues la ventaja de tener estos encuentros para acercar gente y poder realizar transacciones comerciales. ¿Cuál ha sido, Alejandro, el diagnóstico que tienes para Panoplia en este periodo? ¿Qué tanto le ha hecho falta los festivales, encuentros, ferias de libro este año? Bueno, yo lo que más he echado en falta de todo es el abrazo, ¿no? El abrazo con el colega de cada país que cada año lo veníamos repitiendo 3, 4 veces al año en distintas ferias, Guadalajara, Buenos Aires, Bogotá, eh, aquí en Madrid o Barcelona. Entonces se ha echado en falta mucho ese abrazo, ese contacto físico más humano, menos profesional. Yo es lo que más he echado de menos, la parte más personal, esa unión personal que favorecen estas ferias, más que lo comercial que hoy en día con todos estos sistemas que tenemos, el Zoom que ha despuntado ahora para todas las reuniones y estas reuniones virtuales y demás, y las ferias virtuales, el Liber se ha hecho todo virtual, se han hecho más reuniones que nunca, ha habido más invitados internacionales que nunca. El encuentro se ha podido dar de una u otra manera, pero lo que más en falta se ha echado desde mi punto de vista es esa cercanía más personal, eh, ese mezcal con el cliente de Bogotá, con los que estáis hermanados desde hace años, esos abrazos en la FIL, en los pasillos de la FIL de Guadalajara, al encontrarte a un editor o a un compañero librero, todo ese tipo de cosas, esas vivencias que te juntan más con la gente y que refuerzan más las relaciones que son después comerciales, es lo que más hemos echado en falta y lo que más daño va a hacer en este sentido si se alarga mucho más. Creo que es necesario el contacto físico, el estar con la gente y esas relaciones, aparte de la profesional y la comercial, que es de lo que estamos hablando, creo que siempre es muy importante mantener una relación muy cercana con la gente con la que trabajas para que todo fluya después mucho mejor. Entonces, para mí esto es lo que más ha dañado todo esto, ¿no? Esa parte personal. Y desde tu perspectiva, Sergio. Sí, igual, o sea, nosotros somos un gremio muy humano, muy de tocar, de ver, por eso nos encanta el libro en papel, pues es, así somos, por eso estamos en este mundo, nos encanta oler el papel, nos encanta vernos entre nosotros, charlar, tomarnos un traguito, una cervecita, unos taquitos en España, en México, poder, o sea, digamos, el perder la oportunidad de ese contacto, de sentarse a estas charlas interesantes que se dan a veces en las zonas de los restaurantes o en simplemente a los lados de los stands, es la pérdida más grande, creo yo, es perdernos como personas, no podernos abrazar, no podernos como sentarnos en un rato ameno entre todos. Esa es como la pérdida más grande que veo yo en lo profesional. No sé si ya vamos a hablar del tema del mercado, pero en cuanto a lo profesional, ese me hace mucha falta, pues, no haber podido ir a la Feria del Libro de Madrid, que el año pasado estuvimos y que íbamos con muchas ilusiones este año, porque Colombia era el país invitado, no poder ir a la Primavera del Libro en Chile, no poder ir a la FIL de Guadalajara, no poder ir a la Feria de Editores en Argentina, no poder ir a la Feria, a la Furia del Libro. Son citas que año a año es lo que nos rehabilita un poco del estrés del laburo y del estrés de tantos negocios, esa oportunidad de poder vernos las caras y abrazarnos y darnos un rato libre, es como lo que le da mucha vida a nuestro sector, así que sí, muchísima falta me hacen todos. Sí, sin duda va a ser como un año muy raro porque uno va creando esta segunda familia
que se va encontrando, como dice Alejandro, en varios encuentros varias veces al año, y vaya que va a hacer falta y vaya que nos vamos a extrañar. Pero bueno, quizá cuando nos veamos con mucho más gusto que antes, nos tomemos no uno, Ah, eso sino varios seguro. meses, ¿no? Lo sabremos aprovechar muchísimo más. Exacto. Por acá ya estamos guardando el tequila que pensábamos tomarnos este año, entonces el siguiente año toca doble, por lo que toca Guadalajara, entonces algo se hará. De hecho, una de las mesas más interesantes que tuvimos es esta cosa de eh, poder realizar transacciones comerciales sin el toque humano. Y aquí quiero retomar algo de lo que decía Alejandro. Si bien tenemos la ventaja de que con los eventos a distancia, los eventos virtuales, podemos contar con la participación de más gente que por alguna u otra razón no podría viajar. Por otro lado, sí está el tema del factor humano, ¿no? Donde leer a alguien en persona te permite crear relaciones de confianza mucho más rápidamente y mucho más duraderas, ¿no? Ahí el factor humano es indispensable para poder decir, bueno, yo como editor, ¿a quién le brindo la confianza de depositarle la distribución de mis libros? Ese sí es uno de los toques que este año nos van a faltar bastante. Y ahora, bueno, como decía Sergio, vamos a entrar a la parte de mercado. ¿Qué es lo que ha pasado este año en números para ustedes? ¿Qué es lo que representa este año de crisis? ¿Hay crisis para ustedes? ¿No hay crisis? ¿Y cuál es un poquito el panorama que se viene de las soluciones que han tenido que idear para seguir moviendo sus fondos editoriales? ¿Vamos contigo, Sergio? Sí, o sea, bueno, yo no quiero sonar triunfalista, ni quiero sonar como una persona adinerada, ni nada, pero viendo los otros sectores del mundo cultural, viendo otros sectores, pues otros mundos de otros sectores profesionales, siento que el mundo del libro no se ha visto tan golpeado, al menos en Colombia. Para nosotros ha sido una oportunidad enorme que el público colombiano nos conozca mucho más. Ha sido una oportunidad grandísima para modernizar el mundo del libro y las librerías en Colombia. Creo que esa amenaza de ese tiburón que por ahí anda con una sonrisita acechando alrededor de Colombia, que todavía no ha podido entrar, creo que le va a tocar un poquito más duro ahora que están todas las librerías ya tan pilas con el tema de ventas web. Anda como los libreros colombianos se tuvieron que despertar y tuvieron que actualizar sus páginas, sus redes sociales, buscar, buscar como todas estas plataformas para acercarse cada vez más a los lectores a través de medios digitales, y eso ha ayudado mucho en las ventas, ha ayudado mucho a que las librerías mantengan en pie de lucha. Obvio, los costos se les han complicado, todos pagaban un arriendo y demás, pero digamos, la Feria del Libro de Bogotá afectaba mucho las librerías. Eso nunca ha sido como puesto en números, pero ellos dicen que les afecta mucho. Este año, como no se pudo hacer la Feria del Libro, las ventas en las librerías en esos meses se dispararon. Para nosotros, conozco el testimonio de unas 7, 8 librerías que vendieron más que el año pasado durante la época de pandemia. Yo siempre lo veo, yo he estado viendo este tema de la pandemia como la pandemia y la cuarentena nos ha encerrado en la casa y nos ha puesto a concientizarnos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra salud, pero también sobre nuestro tema mental, sobre cómo estamos en condiciones mentales, de ánimo y demás. Y siento que los libros volvieron a ser ese hogar de cuidado, de calma, y nosotros hemos vendido muchísimo mejor que otros años. Nosotros tenemos un e-commerce que funcionaba como un vínculo con las librerías, pero también se disparó mucho. Hemos estado despachando a lugares muy alejados de nuestro territorio, y eso a mí me llena de satisfacción saber que la gente está volviendo a leer más, que están conociendo nuestros libros, que se están arriesgando con nuevos autores,
Y nada, pues es que es una oportunidad muy grande que tenemos nosotros porque el libro es un producto que puede viajar sin muchas complicaciones. Entonces, por mí me doy, no bien servido, pero estoy satisfecho y no puedo quejarme. Muy bien. Y para ti, Alejandro, ¿cómo ha sido esta etapa? En nuestro caso, sí que es muy difícil hacer que viaje un libro. Estoy totalmente de acuerdo con Sergio en que esta crisis ha supuesto una oportunidad para muchas librerías, para meterse en la onda, para modernizarse, para activar por fin esas páginas web, ese e-commerce que tenían, siempre lo iban dejando para más adelante. Primero iba lo urgente y luego ya haré la página web, haré el e-commerce, etcétera, etcétera. Eso ha obligado a prácticamente todo el mundo a modernizarse y eh, ha habido un interés especial en estos tiempos de encierro por la lectura. Se ha leído mucho más, se ha leído mucho más ensayo también, que eso es algo bastante interesante y que habría que analizar, pero sería en otra charla. Pero sí que es verdad que a nosotros nos ha hecho mucho daño esta pandemia, no solo por la obligación de cierre, que mucho tiempo tuvimos que estar obligados, no pudimos ni siquiera atender en el almacén ni en las oficinas, eh, sino también tuvimos muchos problemas para mover los libros de aquí a otros países. No ha habido vuelos, no ha habido barcos. Eso ha sido muy complicado, la verdad, y han sido muchos meses con ventas cero para nosotros, a pesar de que seguía habiendo ese interés por comprar libros en los países donde trabajamos, pero no nuestros clientes, nuestros libreros no podían traducir esas ventas en compras. Entonces, a ellos les ha venido bien porque en muchos casos han podido sacarse de stock que tenían en las estanterías desde hacía tiempo y han podido ir sacándolo, pero no han podido hacer nuevas compras hasta recién 2 o 3 meses atrás, cuando empezó aquí el verano en España, que ya el tema de los vuelos empezó a levantarse, los vetos y demás. Ahí fue donde la cosa empezó a mejorar, pero los meses de encierro han sido duros. No hemos vendido absolutamente nada exterior y en muchos casos nuestros clientes en la mayoría de los casos nos retrasaron los pagos que tenían para estas fechas y eso nos ha complicado mucho la tesorería y nos ha complicado mucho poder mantener los gastos todos los meses. Entonces sí, ha sido complicado y todavía estamos trabajando duro para salir de esto. Tardaremos todavía meses para recuperarnos porque las ventas siguen incluso todavía bajas, más bajas que años anteriores, a pesar de que ya hay prácticamente la mayoría de los vuelos. Todavía quedan, o sea, cuesta encontrar vuelos todavía para mandar los libros. Los barcos están totalmente operativos, pero no todo el mundo compra por barco. Los precios de los fletes que hablaba antes Sergio, de que él se olvida de todos esos problemas de aduanas, de precios, de gastos, todo eso se ha encarecido. DHL está cobrando un suplemento por COVID, no sé en base a qué, pero lo está cobrando, barcos están más caros. Todo eso complica a la hora de que nuestros clientes, los libreros pequeños, medianos y los más grandes puedan seguir haciendo las compras que hacían a España antes de esta crisis. Pero sí, estoy de acuerdo con Sergio en la oportunidad que ha supuesto para la modernización y el despertar de mucha gente para volver a recuperar y a volver a tener el libro en sus manos. Eso es una maravilla, desde luego. Y hay que aprovecharlo como se pueda cuando todo vuelva Claro, a llamar. exacto, yo creo que este ha sido un empujón que nos han dado a la industria, porque bueno, otra característica que personalmente creo que tiene la industria editorial es que es muy reacia al cambio, es una industria muy poco
afecta de recibir los cambios y de estar a la vanguardia en muchos aspectos, ¿no? Y en eso incluyo las ferias de libro. Yo creo que uno de los resultados que nos ha dado esta pandemia es que nosotros como organizadores de eventos tenemos ya que estar pensando siempre en el componente digital, en tener salidas para la gente que no pueda estar físicamente, pero que vaya, que tenemos que integrarla y que tiene que tener una oferta, porque incluso nosotros estábamos con unos esquemas muy pensados prácticamente solo para el público presencial, para los visitantes que pudieran desplazarse. Y ahora con la pandemia es un hecho que, si bien no vamos a regresar a donde estábamos, va a tardar bastante tiempo en normalizarse esta cosa de viajar con tanta facilidad que teníamos. Y bueno, pues como nosotros, como ferias y eventos, a mí me gustaría que nos hablaran si ustedes creen que esta crisis les ha traído algún tipo de oportunidad o ventana de donde ustedes tuvieron que desarrollarse y que ahora tienen un provecho. Ya nos comentó Sergio del tema de al no tener la Feria del Libro de Bogotá, pues benefició a las librerías. La ventaja de que no entre todavía el tiburón también, bueno, les ayuda a prepararse y a tener pues cosas como un e-commerce desarrollado, marketing digital pensado, estrategias de redes apropiadas, pero desde su perspectiva, desde sus empresas, ¿qué ha sido como la oportunidad que han visto y cómo la han aprovechado o piensan aprovechar, viendo, digamos, si hay algún tipo de ventajas? Voy yo. Sí, vamos contigo. Mira, nada, nuestra oportunidad, no sé si, que quiero meterles una anécdota que para mí fue fundamental en esta feria y no me canso de hacerle el agradecimiento a la autora. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de un cliente nuestro, Laguna Libros, nos ofreció que tenía la oportunidad de quería arriesgarse a vender un libro en preventa. Eso en Colombia nunca se había visto, como esa preventa tan arriesgada que nos tiramos a hacer en abril, de un libro de Carolina Sanín, que es una gran autora colombiana, que es una novela que se llama Tu cruz en el cielo desierto. Es una especie de novela ensayo y nos arriesgamos a hacer esa venta online, en preventa, donde se le decía a la gente que mira, no sé el libro físico cuándo te va a llegar, pero el ebook te lo vamos a hacer llegar inmediatamente, con una alianza que creamos con un proveedor de ebooks colombiano. Y las librerías también hacían esa preventa. Nosotros la hacíamos en nuestro e-commerce, pero también en las librerías se hizo esa preventa y fue un éxito, fue lo que nos salvó la pandemia a nosotros, o sea, a nuestra empresa, ni el Estado, pues ni la Presidencia de la República, ni la Alcaldía de Bogotá, ni ningún banco, todo el mundo nos cerró la puerta, todo el mundo nos cerró las puertas, solo esta autora quiso arriesgarse a publicar este libro con una editorial independiente para ayudar. Yo siento que ella entregó este libro muy en una onda de ayudar, de ser aliada en estas épocas de crisis, y fue lo que nos salvó la vida. Yo no tuve que despedir a ninguna persona de nuestra empresa, porque ese libro nos dio para subsistir durante varios meses. Nosotros somos una pequeña empresa, nosotros tampoco somos muy grandes y tenemos unos gastos muy austeros, también eso nos ha ayudado mucho. Entonces, toda esta pandemia, todo este aprendizaje de esta venta de libro de Carolina y todo el aprendizaje durante estos meses nos ha dado las ganas de convertirnos formalmente en una librería online de solo editoriales independientes de América Latina, pues de América y algo de habla hispana, porque todavía no hemos tratado bien el tema de las editoriales españolas, pero digamos, nosotros siempre habíamos sido una distribuidora, pero ya queremos dar un paso adelante y meternos en este tema y ser una librería de solo editoriales independientes, que en Colombia no existe. En Colombia todas tienen que
abrirle las puertas a las multinacionales, y nosotros sí queremos ya darles esa batalla de frente, y queremos hacer una librería que solo se enfoque en sellos independientes, porque hay que darles la batalla ya duro, porque durante la pandemia siento que mostraron los dientes ellos un poco. Ahorita con la premio Nobel también están mostrando los dientes, y creo que es momento de que todos los pequeños nos paremos y les digamos, vea, aquí estamos, difícil, y se las vamos a poner difícil. Entonces yo creo que nuestra distribuidora aprendió fue por ese lado. Tenemos un canal muy amplio que es el Internet, y lo queremos aprovechar y formalizarnos como una librería de editoriales independientes de América. Buenísimo. Buenísima experiencia y gracias por compartir, porque sí, sí que hace sentido esta cosa de la lealtad, ¿no? La construcción de relaciones que sean, pues, para ayudar, para beneficiarnos, para seguir creciendo, subsistiendo, para no dejar morir proyectos que estén más susceptibles en estas épocas difíciles. Me parece bastante loable. Eh, También esto que está pasando con la Nobel nos da fe de la gran batalla que hay afuera, ¿no? Por los intereses comerciales despiadados, sin ninguna honestidad, sin ninguna lealtad y con toda alevosía y ventaja para irse a la Un yugular horror, de quien sea. Es horrible, un horror. es hasta Que los inhumano, pero autores, bueno, que los autores se den sí, cuenta un poco de eso, que ellos son parte fundamental de nuestro negocio, de nuestro mundo, y ellos tienen en sus manos la posibilidad de cambiar todos estos malos comportamientos y todas estas pleitesías al dinero. Creo que en Colombia personalmente siento que hay muchos autores muy buenos que critican a, no sé, el colonialismo español, la derecha de yo no sé dónde, todo este cuento, y al final de cuentas les entregan sus obras a multinacionales que terminan destruyendo el talento local. Entonces, es una gran ironía, pero los autores se tienen que poner un poco la mano ya en el corazón y aceptar su rol en nuestro sector. claro, y también el peso que tiene, ¿no? Dentro del ecosistema del libro, pues el autor sigue teniendo, y por obvias razones, la parte de creación. Si bien también hay otros aspectos que a ellos los afectan, desde una perspectiva cuando ya tienen una posición un poco más tranquila, por así decirlo, creo que sí, los autores pueden ayudar a regular y establecer este punto de equilibrio tan necesario, sobre todo digamos, mercados como el español, que tiene sus características, que, bueno, hemos hablado de alguna de ellas. Tú, Alejandro, me gustaría que nos compartieras si has tenido alguna experiencia de oportunidad que hayan aprovechado a partir de esta crisis. Pues no quiero ser el pesimista del grupo, pero en mi caso ninguna oportunidad, al menos comercialmente hablando, no se me ha presentado ninguna oportunidad gracias a todo esto que ha sucedido, la verdad. Si algo bueno puedo sacar de todo esto es, vuelvo a la parte humana otra vez, ¿no? Esa solidaridad que se ha despertado con muchos colegas del sector, tanto de un lado como de otro, ya sean editores o ya sean libreros. Ha habido, la verdad, una cadena solidaria bastante importante que creo que ha ayudado a hacer los eslabones de la cadena que formamos en el sector del libro, los ha ayudado a hacer más fuertes, ¿no? Si antes eran de papel, ahora a lo mejor son de tapa blanda, quizás. Son un poco más duros, un poco más duros que antes, y creo que se ha reforzado la cadena con esa solidaridad de parte de todos, entendiendo todo lo que estaba sucediendo, ese ejercicio de empatía que hemos tenido que hacer todos con proveedores, con clientes, con compañeros de trabajo, con todos. Eso creo que ha ayudado, ¿no? Ha ayudado a reflexionar
Y sin eso hubiera sido imposible que muchas empresas y muchas librerías y somos todos pequeñños aquí. Y cualquier soplo más fuerte nos puede echar para atrás, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante apoyarnos entre todos y ser pacientes, ser comprensivos, ser empáticos. Todo eso ha ayudado a que el sector no se vaya al carajo del todo. Es lo único bueno que saco de todo esto, la parte más humana. Comercialmente, por nuestra parte, ninguna oportunidad, sino todo lo contrario. Hemos perdido bastante. Pero bueno, Ha sido una con ánimo y con fuerza para cuando nos dejen seguir a tope. Claro. A Son mí me mercados parece que diferentes, son sí, mercados muy Totalmente, sí. diferentes, el estamos en español y proyectos el diferentes. colombiano. Sí, totalmente diferentes y que además nuestra forma de trabajo es también la misión y la visión y la filosofía que tenemos del negocio como canal de ayudarnos entre ser un intermediario que ayude a pequeños por un lado y pequeños por otro a que se encuentren los caminos, ese canal para que puedan llegar los libros en este caso. En eso somos iguales, pero trabajamos de manera muy diferente y con particularidades logísticas muy diferentes y eso ahí marca la diferencia, por supuesto. Sí, y bueno, también me gustaría retomar algo que mencionó Sergio ahora que habló del caso del libro, que les permitió, digamos que fue una experiencia de oportunidad grata y que no recibieron otro tipo de ayudas. A mí me gustaría saber si para ti, Alejandro, el sector cultura o algún otro tipo de organismo público estatal ha brindado para ustedes algún tipo de ayudas. Acá en nuestros países latinoamericanos es más difícil que nos brinden seguridad, que nos brinden pues apoyos y que bueno, que es raro un gobierno que tenga la visión de apoyar en el sentido no de subsidiar y salvar, sino de tener una conciencia de la magnitud de un problema. ¿Cómo fue para ustedes la experiencia en España? ¿Ha habido ayudas? ¿Han podido ustedes aplicar algún tipo de posponer impuestos, exención de puestos, algún tipo de ayuda? Sí, algún tipo de ayuda hemos tenido. Es cierto que no tiene nada que ver en ese sentido España con vuestros países y aquí en cierta manera no tan dirigidos a la cultura, sino a cualquier sector. A nosotros particularmente lo que nos ha ayudado mucho ha sido la posibilidad de suspender temporalmente los contratos de trabajos de algunos de los empleados. El Estado nos ha dado la opción de, de parcializar sus jornadas y que trabajen menos horas y el Estado paga un 70% de la parte que no trabajan, siempre con el compromiso de la empresa de que cuando pase todo esto va a mantener esos puestos de trabajo en el futuro, ¿no? Entonces, esto nos ha ayudado mucho, sobre todo para los meses de cierre en los que no teníamos absolutamente ningún tipo de venta, ningún tipo de ingreso y pagar las nóminas, los salarios a los empleados, aun siendo pequeños y manteniendo una estructura pequeña y de poco gasto, nos hubiese supuesto una estocada casi mortal. Tener que asumir todos esos gastos sin nada de venta. Y con la reducción de ahora mismo estamos ya operando, estamos ya vendiendo, pero aún así tenemos todas las jornadas reducidas para evitar este gasto extra porque no, con la escasa venta que hay no podemos cubrir los pequeños gastos que tenemos. Hemos reducido comparado el acumulado que tenemos hasta el día de hoy con otros años, casi 50% de las ventas de años anteriores. Pues, tener que soportar los mismos gastos que otros años hubiese sido complicado. Entonces, en ese sentido, el Estado sí nos ha ayudado y todavía están alargando esta posibilidad para las empresas que tienen todavía
una baja facturación y va a durar hasta principios del año próximo, el 21. Pero culturalmente, digamos, del sector cultura, una ayuda particular a nosotros, desde luego, no nos ha llegado absolutamente nada. Absolutamente nada por ese lado. Nada más las medidas, digamos, más estructurales, más para toda la población, ahí sí ha sido una buena ayuda, pero no ha habido ayudas concretas para nosotros, al menos. La parte que me toca a mí, que es puramente la exportación de editoriales españolas a Latinoamérica y resto del mundo, no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Y en tu caso, Sergio, digo, nomás para reforzar, nada. No, pues es Nomás que, para... digamos, aquí pasa lo mismo que nos estaba contando Alejandro, que no- nos juntan con otros sectores, entonces es imposible competir, pues, y las veces, digamos, que yo iba a los bancos, porque, a ver, aquí, digamos, nuestro país, digamos, se encarga mucho de victimizarse a sí mismo, como de decir, vea, somos un país pobre, tenemos poco dinero, ayudemos a los pobres, pero terminan es ayudando a las cadenas de siempre, a los gremios de siempre, y cuando uno se acerca, lo que le dicen a uno, aquí en Colombia existen una cosa que se llama los bancos de segundo piso, que son los bancos estatales. Entonces el banco estatal de segundo piso le dice a uno, ok, tú tienes una empresa súper chévere, en un sector súper chévere, eres lo mejor del mundo, ve al banco de primer piso. Y va uno al banco de primer piso, que es el banco normal de toda la vida, el capitalista devorador, y le dice a uno, usted tiene una empresa bonita, pero no me interesa. O sea, usted no Pero vende no, oro, claro. usted no vende productos químicos o productos agropecuarios. Entonces, pues llega uno y entonces uno lo manda al otro lo manda al otro y demás. Y cuando ya llegan las ayudas estatales, son ayudas no solo muy reducidas, sino buscando formalizar programas del gobierno mismo, a los cuales nunca nos ha interesado entrar. Entonces, se termina comiendo la cola y uno termina también aburriéndose y dándose cuenta que uno tiene que subsistir a pulso y ya. Claro, uno va encontrando los medios porque los medios muchas veces no existen, ¿no? Eh, Claro. bueno, ya estamos casi por terminar. Me gustaría si pueden agregar algún tipo de pronóstico que tengan de la industria, de para dónde va, si vamos a regresar a donde estábamos, si hay cosas y prácticas que deberíamos dejar en el olvido. No sé cuál es la visión que tienen ustedes acerca de la industria, qué nos conviene seguir practicando, qué nos conviene dejar atrás, qué nuevas medidas y estrategias llegaron para incorporarse. Vamos contigo, Alejandro. Bueno, sin duda, como decía el título de aquel libro, esto también pasará, ¿no? Todo pasa y de alguna manera u otra el ser humano al final se adapta a todo, ¿no? Lo que le venga. Dejará cadáveres camino, pero bueno, los que sigamos o los que sigan, seguiremos ahí, entonces no queda otra que adaptarse. Pero eh, supongo que seguirá como hasta ahora. O sea, llevamos meses escuchando la falacia de esto nos va a hacer mejores, salgamos de esta. Para mí el pronóstico es que se nos olvidará todo lo que ha pasado y volveremos a las prácticas habituales. Es una pena, la verdad. Creo que podíamos aprovechar las enseñanzas que todo esto nos ha dado para reinventar un poco el sector y aprender de alguna manera de todo esto. Desgraciadamente, y vuelvo a ser otra vez el pesimista del grupo, y qué horror, pero
pero sí que pienso que se nos va a olvidar todo esto que ha ocurrido, ¿no? Y al final, pues mira, bueno, pues me remito otra vez al tema de Louis Gluck, la reciente premio Nobel y la desgracia que les han hecho a la editorial Pretextos, ¿no? Todo por dinero, ¿verdad? La poesía es capital, decían, y mira, y tanto que es capital, ¿no? Pues sí, ni en tiempos tan complicados como los que vivimos y en los que debería prevalecer la solidaridad, la empatía, muchas veces no somos ni capaces de verlo. Entonces, de aquí a 2 años, todo esto se ha olvidado. En cuanto la gente vuelva a hacer dinero, yo creo que poco o nada va a quedar de lo que hemos aprendido. Ojalá me equivoque, ojalá. Pero creo que todo va a seguir como casi siempre. Quizás acabemos un poco, hagamos de estar más modernizados y más metidos en el siglo XXI de verdad, pero poca cosa más desde mi punto de vista. Muy bien, ¿y tú, Sergio? ¿Qué nos dices? Bueno, yo sí siento que lo virtual ya va a ser una realidad por fin. Creo que ya nos vamos a adaptar un poco más a este tema virtual, al comercio electrónico, tratar de ponerle todas las zancadillas posibles al tiburón que acecha. Y, y es eso, yo creo que yo sí siento, y estoy muy de acuerdo con Alejandro, que todo este tema positivo de que vamos a cambiar y que vamos a ser mejores personas, también estoy de acuerdo que es muy probable que se nos olvide, pero lo virtual ya es un hecho y creo que los libreros y los ferieros ya se metieron mucho en esta onda y no van a cambiar así ya exista la presencialidad. Creo que nos van a quedar aprendizajes de ese tema, que hay unos temas virtuales que nos ahorran mucho trabajo y que nos ahorran muchos tiquetes y demás. Y en cuanto a nuestra empresa compete, nosotros tenemos una casa que sirve de bodega que le subarrendamos a diferentes agentes del sector, y ahí teníamos nuestra oficina. Nuestra oficina ya se convirtió en una bodega más. Ya entendimos que podemos subsistir como con teletrabajo, y nuestra dinámica de vida ha cambiado. Yo ya tengo un trabajo en mi casa, tengo una pequeña bodega en mi casa, yo desde mi casa mando las ventas web y me he transformado en eso, y yo no creo que yo volvería a la vida de antes. Yo creo que yo seguiría con el teletrabajo, porque nos ha dado como unas facilidades. Bogotá es una ciudad muy caótica y no tenerse que mover tanto por Bogotá es delicioso. Es por ese lado, yo creo que esa sería la transformación que nos espera. Y nada, lo que más deseamos todos es que la transformación ayude al sector a dinamizar las pequeñas editoriales y el trabajo del escritor y la escritora, que es lo más valioso que tenemos. Buenísimo, pues sí, ya no nos queda más que esperar que vengan cosas buenas, que ojalá que sí sirva esta nueva ola de entrar a la virtualidad, y esta modernización forzosa que tuvo el sector y que bueno, nos convierte en algo más fuerte para cualquier otro tipo de amenazas que se vengan adelante. Ya las experiencias y los resultados, tendremos que esperar un poco más. Al final de cuentas es algo bastante reciente, es algo que no tenemos que dejar de hablar porque, pues, si no, ¿de qué más hablamos? ¿No? La pandemia, la crisis, el COVID es lo que nos ha reinado este año, es lo que lo va a marcar. Pero eventualmente, pues, tenemos que retomar cosas, tenemos que volver a la parte presencial. Como dice Sergio, pues nosotros somos de los primeros que no podemos dejar la parte virtual. Me refiero a las ferias, a los eventos de la industria, a los festivales literarios, porque ya vimos que estábamos atrasados al no haberlo hecho con anticipación. Estábamos, pues aquí se dice un dicho, meando fuera del hoyo, porque en realidad era perderse de una gran posibilidad, de una ventana mucho más grande.
Y ojalá que, bueno, también coincido con Alejandro que seguramente vamos a olvidar rápidamente esta cosa de que estamos vulnerables y en cuanto empiece a circular otra vez el dinero, pues vamos a ver algunas malas praxis que han caracterizado la industria. Les agradezco una vez más haber aceptado esta invitación. Es un honor verlos virtualmente. Esperemos que el 2021 nos permita ya recibirlos presencialmente. Como les digo, tenemos tequila aquí guardado que no nos pudimos tomar este año, entonces el siguiente año pues habrá que darle mate. Te tomamos la palabra, ¿eh? No se nos va a olvidar. Está Está grabado, así grabado, que Esto lo grabo. está grabado. Queda grabado. un abrazo muy grande y bueno, aquí seguimos.